hoy estamos de enhorabuena y estamos felices, estamos contentos porque va a dar a luz un libro muy esperado, con muchos años que ha estado por ahí escondido o guardado en un cajón, no escondido, sino guardado en un cajón, y gracias a la Diputación de Badajoz, al Servicio de Publicaciones y a la imprenta, bueno, pues hoy vaya a tener la oportunidad de tenerlo en vuestras manos. Y en mi caso, bueno, pues me siento satisfecho y contento porque Faustino Lobato es feliz hoy. Así es que con tantas desgracias que estamos viendo hoy en el mundo y con tantos desastres, qué pena que no haya más poesía. Y a más de dos yo le condenaba a lecturas obligatorias durante el resto de sus vidas a leer poesía, porque seguro que de esa manera pues más de dos cosas cambiarían para bien en nuestra sociedad y en nuestro mundo. No me quiero extender más porque después de la presentación de Pedro Monti, con su piano ya, en mi caso, yo sobraba. Pero sí es verdad que no sé si habéis tenido la oportunidad de abrir el libro y ver la solapa. Y bueno, pues aquí la verdad es que me encanta, ¿no?, el breve resumen que hace Faustino en su presentación, ¿no? Profesor de filosofía, que ama la vida y la actitud crítica, que mira de frente y apoya lo diverso. Es alguien que no le gusta quedarse en la zona de confort, a mí tampoco, Faustino, y que todos los días, bueno, pues aprende, que prefiere contemplar más que mirar, guardando silencio, que le satisface sopesar los acontecimientos y saborear las cosas sencillas en el día a día. Yo cuando lo leí, la verdad es que me identifiqué mucho contigo, porque me defino así. Así que disfrutéis de esta tarde, que lo único que hemos hecho en Diputación ha sido dar salida a un libro que tenía que haber salido hace ya mucho tiempo, y que esa labor social que hacemos desde la editora y desde el Servicio de Publicaciones y desde la imprenta, pues colaborando para que proyectos literarios que a lo mejor, bueno, por editoriales o por las circunstancias que sean, pues no pueden salir a la luz, pues gracias a la Diputación hoy podemos disfrutar de este magnífico libro. Nada más y que disfruten de la tarde. Muchas gracias. Que te extiendan la mano cuando estás intentando levantarte desde abajo mientras resbalas en el barro es una de las sensaciones más humildes, generosas y enraizadas al amor. Acompañar durante todos estos años a Faustino ha sido un regalo que desenvuelves a diario. En cada llamada, email, WhatsApp, galerada tras galerada, hasta poder visualizar una obra con vida propia, creada a modo receta, con los mejores ingredientes. La vanidad y Lobato no casan. Quizás por eso este sea un factor que a un creativo como yo le haya fascinado. Faustino no te roba el corazón, pasa su mopa por el interior, allá donde el alma, sí, donde el alma brilla más. Te calma sin desordenar nada de tu aparador interno. Faustino te permite ser, y cuando uno es, viaja a lugares en donde encuentra visiones, ilustraciones, dibujos, alegorías que se sientan junto a la butaca de ese tren de vagones de madera que con su traqueteo te hipnotiza. Y cómo no, te dejas llevar sin necesidad de cuna ni nanas. Eternamente agradecido a su ánima bonita por contar conmigo. Y mi arte, sí, mi arte en cada poemario que crea y sus proyectos y sobre todo en la vida. Reconozco que vivo a 1 metro del suelo. Hace años que, como las corrientes, no tomo tierra. Me incomoda, sí, me incomoda ese lugar en donde viven ustedes. Me resulta dañino y hostil, y saber que gracias a Faustino recibo noticias de ahí abajo, pues me mantiene al corriente para saber que puedo pasar de puntillas. El ángulo incierto del espacio es donde habito, y la llegada de Faustino le ha puesto color, casitas de madera y jardines con amapolas. No hemos creado un poemario. Esto se asemeja más a una santa escritura. Gracias, Faustino.
Bueno, pues qué alegría vernos rodeados de esta gente sin mascarillas. Bueno, aquí se produce una paradoja, porque esto es un hospital. ¿Podemos llevarlo o no, Ricardo? Está desafectado, bueno, es broma, pero es una alegría de verdad que nos podamos ver, incluso en nuestra tertulia de página 72, que hay gente con la que nos hemos visto poco las caras, después de 2 años juntos que nos vemos cada mes. Pues, vuelvo a reiterar la alegría. Agradecimiento extensivo, aunque ya se lo habrá dado Faustino, pero yo como presentador en este caso del libro no puedo más que congratularme con la labor de Diputación, a la cual conozco desde hace muchos años porque he trabajado muchos años en esta casa. Y la verdad que el trabajo que se ha hecho con este libro es encomiable. No siempre una imprenta como la de Diputación, que muchas veces hemos derivado este tipo de trabajo a imprentas privadas, pero sin embargo he visto que es un trabajo cuidado, es un trabajo además que era específicamente relevante porque lleva mucha ilustración y una ilustración comprometida. De verdad que os doy la enhorabuena a ti por extensión, en este caso a la Diputación y a la imprenta provincial. Resaltar la figura de Faustino Lobato es innecesario, pero por si alguno no lo conoce, yo os animo porque él es pródigo en las redes sociales, lo podéis comprobar en su página web, en Instagram, en Facebook, él prodiga mucho. Pero simplemente deciros que es una persona que lleva a su espalda más de 10 poemarios y que es reconocido a nivel nacional como poeta, no me digo ya internacional, que también ha tenido actividades y premios internacionales, pero sí a nivel nacional es un poeta muy reconocido. Y muchas veces miramos hacia afuera y no valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor. En este caso, para mí es una triple satisfacción presentar este libro. Y es una triple satisfacción, primero, porque cada vez que se edita un libro, que un libro sale a la luz, es un motivo de alegría. Y para los que nos dedicamos un poco de manera directa o indirecta a esta labor, pues sabemos lo que significa un libro, sea cualquiera, es un motivo de alegría. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, pues es honor, como he dicho, presentar a un excelente poeta. Y en el último de sus logros literarios ha tomado forma este libro, del cual no he querido hablar ahora con la presentación de Dani Albor, pero lo comentaremos un poquito ahora más tarde. Y sobre todo, ¿cómo no voy a decirlo? Pues porque a Tino, me perdona, yo no te voy a decir Tino durante la presentación, porque Tino es un amigo del alma, un hermano, en los que nos conocemos y nos queremos hace muchos años. Entonces, dicho ya lo anterior, hecha este tipo de preámbulo, vamos a entrar un poquito en materia, si te parece. En la vertical de los sonidos. Los sonidos conforman los espacios, son el bullicio de la gente, el canto de los pájaros anunciando la lluvia. Los sonidos, el vestido impreso de los lugares. A veces son inmisericordios ruidos malditos que llenan la atmósfera de las avenidas ajenas al cansancio de quienes los provocan. Ruidos que se acomodan como un apéndice necesario de los lugares. Te hablábamos antes, Tino, de la importancia del diseño y de la ilustración en este poemario. Ya hemos escuchado el vídeo de Daniel Arbor, como te decía antes, en el cual se ve casi un matrimonio espiritual desde el comienzo, una empatía y una simbiosis entre vosotros dos, pero a mí me gustaría saber si tuviste desde el inicio la idea de acompañar estos poemas de ilustraciones. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. No, en ningún momento. Bueno, antes de contestarte a la pregunta, yo ya de entrada quiero dar las gracias a Ricardo y especialmente a la Diputación, porque lo que él decía, el libro sale a la luz después de bastantes años, por circunstancias a veces muy adversas. Y es cierto, yo nunca pensé que Dani Albor iba a colocar ilustraciones.
Sencillamente un día, yo lo conocía por otros motivos, me pidió que le enviara un borrador del libro porque había leído algún poema en Facebook, y yo le envié el libro completo. Eso sí, registrándolo en la propiedad intelectual, porque a veces uno no se fía de dónde pueda parar las letras que uno escribe. Y al mes me escribe y me dice: no sé si editarte este libro o quedármelo. Dice, porque me está haciendo muchísimo bien. Dice, pero lo que sí he empezado a ilustrarlo a medida que lo iba leyendo. Dice, te mando las ilustraciones. Y me encantó las ilustraciones porque, en bruto, las ilustraciones eran como una especie de relectura de cada uno de los poemas. Vosotros sabéis que cuando uno escribe y es como una especie de olla que se cuece. Después ya la olla viene abajo y en los silencios empieza a recortar, a distribuir y a colocar. Bueno, pues este hombre supo entender cómo yo había colocado el esquema de este libro y ciertamente las ilustraciones me sorprendieron. Y a medida que esto empezó a tomar cuerpo, me parece que son pocos de la tertulia quienes sabían de la existencia. Eso lo enseñaba. Qué bonito, ¿no? Qué bien está quedando, ¿no? Y eso era. Es decir, alguien que entiende la lectura y hace una relectura con diseños. Bien, Tino. Mira, antes de adentrarnos por diseccionarlo, por de alguna manera ya de la división que tú tienes hecha, y Elena ya ha dado pie a la primera parte, pero antes yo quería preguntarte algunas cuestiones. Mira, opina José Manuel Vivas, en un prólogo que es muy bien hecho, muy bonito, opina una cuestión en la que yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Bueno, vamos a partir de la base de que Tino y yo no hemos hablado de esta presentación en ningún momento, ni él ha querido saber las preguntas que yo le iba a hacer, ni yo se las iba a decir. De tal manera que él puede contradecirme libremente, como hemos hecho muchas veces, y nos seguiremos contradiciendo. Gracias a Dios. Gracias, sí. Y por suerte así hemos ido creciendo en amistad, en sabiduría ellos, ¿no? Y opina José Manuel, como estábamos diciendo, que quizá era necesario haber leído los otros poemarios para comprender este, pero yo no participo mucho de esa idea. Yo te pregunto, ¿es necesario haber leído las otras obras para comprender esta? Y te voy a preguntar más todavía. ¿Es necesario muchas veces, gente que ha leído poca poesía o que se ha acercado a ella por primera vez, es necesario comprender muchas veces para sentir, para participar, o uno puede recibir esa bofetada sin necesidad de ser un entendido o de haber leído lo anterior? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en eso. No hace falta leer otros libros míos para leer este. Cada libro tiene un soporte único, es único en sí. Y aunque este pertenezca a una intencionalidad de hacer 4 cosas que iban confeccionándose al mismo tiempo, que era la memoria y el tiempo, la luz y el espacio, de la luz ya hablé en otro libro que salió antes que este. El espacio tenía que haber salido antes. ¿Y por qué confeccionaba todo eso? Porque a mí me mata la profesionalidad o me mata el hecho de ser profesor de filosofía. Explicándoles a Kant un día a los chavales, me di cuenta que el tiempo no existía y que el espacio era lo que nosotros quisiéramos que fuera. Así, me di cuenta de eso. Y entonces empecé en mis paseos a entrar en una especie como de reflexión, y hablo ya de este, donde los lugares que yo de alguna manera cotidianamente veía, ya no los veía, eran los lugares los que me veían a mí, era como una inversión de las cosas, que me provocaban un cierto silencio. Ese silencio que muchas veces me provocaba el escribir un verso. Lo escribía en el móvil o lo escribía en la primera hoja que encontraba en mi mochila, y cuando llegaba a casa pues, intentaba confesar y lo dejaba. Es decir, los espacios, los lugares, son lugares muy comunes de Badajoz, fácilmente reconocibles, y yo os digo, se trata de este, se trata de este, se trata de este. Lo hablaremos luego. Claro, por eso no hace falta leer otros
libros míos para entender este libro en concreto que habla de los espacios que nos habitan. Al revés, no habitamos los espacios. Bien, pues ahora, antes de entrar en la primera parte que hemos hablado, dos preguntas que tienen que ver una con la otra. Los que ya te decía, como hemos trabajado algunas veces, ¿qué importancia tiene el título en las obras? Algunas veces parece que no se le da importancia al título, pero el título muchas veces cuesta mucho trabajo, no te diría, pues es el frontispicio de lo que nos miramos nos atraen muchas veces las obras por el propio título. ¿Tú qué opinas sobre este tema del título? Y después, ¿por qué la división, aunque ya lo vamos a ver luego, por qué la división del libro en 4 partes, en estas 4 partes? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Y qué sentido tiene el tema de esta división? Bueno, empezamos por el título. El título es lo último que hice. Es decir, uno escribe y cuando escribe, al final tiene que empezar a podar muchísimas cosas que sobran, que no. Si el árbol tú quieres que crezca y que germine, tienes que podar. Y este libro, que ha tardado tiempo en salir, lo iba podando a medida que lo iba releyendo. Y en un momento determinado descubrí que había una incerteza, una incertidumbre, si tú quieres, a la hora de mirar los poemas. Esos poemas que estaban, de alguna manera, motivados o hechos desde lo que yo visitaba cada día, de mi cotidiano. Por eso se llama así, en el ángulo incierto del espacio, es decir, en ese ángulo en el que uno se coloca para mirar las cosas. El poeta o el que escribe tiene que guardar mucho silencio, muchísimo silencio, al menos a mí me pasa, ¿no? Y tiene que releer lo que otros no leen, es decir, fijarse desde ese ángulo de incerteza, de incertidumbre, ¿no? Pues lo que otros posiblemente pasen de largo, ¿no? Por él. Entonces, como quedaba impreso todos esos momentos, todas esas emociones, ¿no? De esos lugares que me iban habitando internamente, pues por eso lo titulé así, con más o menos acierto, ¿no? En el ángulo incierto del espacio, es decir, en el ángulo en el que yo me sitúo para mirar las cosas. ¿La división? Y la división en 4 partes, pues mira, te digo, miré el material que tenía y todo lo que tenía era, fíjate bien, era muy vitalista, era muy a lo Nietzsche, muy vital, todo muy fuerte, ¿no? Muy de impulso, ¿no? Y como estaba tan vital, yo decía, ¿qué es lo que hay aquí? Son los sentidos, son los sonidos. Yo mi avenida la reconozco por los silencios y por los sonidos que tiene. Otras avenidas, pues incluso la reconozco por el porrazo que me pegaron un día y me quedaron medio muerto en un paso de cebra. Es decir, reconozco los lugares por lo que he vivido y ellos me habitan después a mí. Y entonces, como tenía material, el material fue confeccionando y se dijo, esto pertenece a esta realidad sensual o del sentido del oído, esta pertenece a la del olfato, esta pertenece a la de los gestos, a la del tacto, ¿no? Y después había una parte en la que decía, pero hay una en la que no hay sentido, sino hay como una especie de interiorización, y era la del silencio. Ese es el último capítulo. Hablaremos detenidamente de cada parte, claro. Sí. Pues en la primera parte que nos ha dado tan buen pie Elena, en la vertical de los sonidos, sí. Yo veo como una clara participación del poeta, ya te digo, corrígeme, ¿no? Lo veo como notario, como una persona que firma, testimonia una realidad cotidiana. La voy viendo así. Nos hablas de ruidos, de baraúndas, de muchedumbre, de chirridos, de voces. ¿Qué quieres transmitirnos con ello? Cuando titulo así en la vertical de los sonidos, porque no hay nada horizontal, todo te llega así, vertical, todo te llega de arriba, el sonido, y cuando te llega lo haces tuyo o lo desprecias. Los ruidos de coche, ¿no? Pues a veces ni siquiera ya te das cuenta porque ya lo has rechazado tanto que pasas de ello. Pero de los que no pasas son de los silencios. Por eso los sonidos eran verticales, mientras que el silencio era más bien así, sí, como una especie de plana, ¿no? De llano. Te estás adelantando
porque es verdad, es que lo tengo aquí subrayado. Hay una parte en esta sección que hablas mucho, bueno, en realidad en toda la obra esta y en mucha parte de toda tu obra, el silencio es muy importante, pero en este poemario en concreto, en la cuarta parte, es la huella del silencio. Pues en este poemario, sin embargo, nos encontramos aquí en esta primera parte también con muchos poemas en el que el silencio juega un papel importante. En este apartado que denominas en la vertical de los sonidos, o sea, ¿qué papel desempeña este silencio que parece en contrapunto, hasta con el título que da origen a la primera parte, a los sonidos, a los ruidos? ¿Es una paradoja? ¿Es un contrapunto? Posiblemente sea paradójico, ¿no? Pero es el anticuerpo. Es decir, el silencio es la necesidad que a veces, al menos yo, tengo para que los ruidos no me destrocen, para que los ruidos no me crean un desasosiego, ¿no? Entonces el silencio viene a ser ese lugar, no digo burbuja, ese lugar donde uno entra a veces para descansar de la cotidianidad, de ese ruido cotidiano, ¿no? De esa varaunda. Sí. Otro aspecto importante que tenía aquí es lo que podríamos llamar también testimonial, pero sin embargo es otro factor, es el sensual. De vez en cuando aparece mucho en tus poemas, aparte de este tipo testimonial que te estaba diciendo, en el que hablas de la muchedumbre, de los ruidos, de lo que te encuentras, de lo que te produce. Ya hablaremos de lo que significa para ti la calle, pero hablas del amor, de las caricias, de la risa, del nombre, de la piel, del amor en definitiva. Esta constante que aparece no solo en esta parte, sino en gran parte del poemario, yo me hago una pregunta muchas veces. ¿Se plasma en una carnalidad concreta? Y cuando digo una carnalidad concreta me refiero, no que quiero decir tiene nombre y apellido, pero casi, o sea, ¿tiene un referente sensual concreto o es una forma poética de acceder a la palabra, a la poesía, al amor en otra clave? En este poemario la mayoría de las veces es como una especie de figura, de ficción, que me da pie para plasmar ciertos versos. No hay un nombre propio. Probablemente en algún poema en concreto sí tenga un nombre propio, pero en la generalidad de este poemario en concreto no. Hay una búsqueda, ciertamente, que a veces casi que la toco. Hay a veces una búsqueda de elementos que a veces casi que la oigo, pero no oigo a una persona ni toco a una persona. Se genera una ficción y hay un yo lírico que está hablando y está hablando con un tú también lírico, ¿no?, que sirve en ese diálogo para comunicar. No es ni más ni menos que el instrumento para comunicar. Es interesante aclarar muchas veces estas cuestiones porque cuando uno accede por primera vez a un poemario o incluso habiendo accedido a muchos poemarios, esta figura se nos puede escapar. Trasladándolo a la pintura, un poemario en concreto no es figurativo. No plasma y dice estoy en la calle tal y describo la calle. No es descriptivo, es simplemente emocional, ¿vale? Y entonces hay elementos posiblemente abstractos, pero que son sugerentes para la persona que lo lea y se convierte en universal. La persona que lo lee lo hace suyo porque no pertenece a nadie, ni tiene nombre, ni nada, ¿vale? Hay otro aspecto, por terminar este apartado, que se transforma en común denominador en muchos poemas y en los distintos apartados en los que está compuesto. Y es lo que yo llamo, y ya hemos hablado muchas veces de este tema, de lo que es la poesía peripatética, de la que es la poesía del caminante, de la que generamos o engendramos al andar, al ver. En este caso, que tú como observador o como observador al caminar, ¿qué nos dices tú al respecto para terminar este apartado? Pues mira, el primer poema ya lo determina todo. Y el primer verso dice así: ¿cómo administrar esta mañana con ruido? En definitiva, se trata de salgo a la calle y ¿cómo voy a administrar todo lo que me llegue? Hay una voluntad expresa de fijarme, de estar atento,
estar atento a las emociones y no pasar ninguna, ¿no? Desde el tipo que se salta ceda el paso y te atropella, o desde la persona que te saluda. Es decir, ¿cómo administrar? Se trata de administrar emociones, en definitiva, todo esto. No hay más en este primer capítulo, ¿no? Y hay cosas que, bueno, unas veces las expresan mejor, las administran mejor, y otras veces no llegas a administrarlas y se quedan en el cajón porque no sirven, ¿no? Muy bien, seguiremos. Para terminar, yo me gustaría que hubiera un poema como este, ¿no? Impresa en los arbustos de la acera, una vara hunda recorre la avenida. Voces de lenguas raras, sierras mecánicas, chillidos de grúas, golpes de martillos hidráulicos y, por encima de los ruidos, el grito de los obreros marcando la liturgia del descanso. Sonidos que se cruzan con el silbido del viento y el arrastre de las hojas por el asfalto. Detrás de cada ruido una historia, una memoria de lo sencillo, de todo lo que se funde con la luz. Emoción contenida de mensajes que envuelven mi cansancio, empujándome a seguir como si nada ocurriera. Hay una persona que no ha podido venir, y porque hay una razón noble por la que no está, y entonces voy a leer yo el poema. Es el poema número 10, y que tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado. Y dice así, se lo dedico a Mamen Alegre. Hoy vuelvo a la costumbre y no soy nadie. Te encuentro donde no te soñaba, en el dolor de las nubes que respiran el importante verso de la mañana. Me abrazas con el escalofrío de la brisa para irte después, no sé a dónde, con esa huella de ruidos que señala el chubasco que no cesa. Cada lugar deletrea tu nombre, con los fracasos y bendiciones, con la herida del agravio y la extrañeza de no entender nada. En el verbo transitivo del perfume. Los olores se mezclan en los espacios, conforman su identidad, hacen que los lugares se acojan o se acepten. Hay aromas que recuerdan la niñez y que, aletargados en la memoria, provocan nostalgia. El de los parques invade los territorios muy adentro. Cuando el olor es hediondo y se aplasta en algunas esquinas de parajes abandonados, se aviva la brasa del desasosiego. El verbo transitivo del perfume, Tino. La primera pregunta, como tú comprenderás, me surge a bote pronto. ¿Por qué elegir el verbo transitivo? El verbo perfumar también puede ser intransitivo. Sí, de hecho lo es. Claro. No, es transitivo e intransitivo, sin tú, embargo, eliges. Sí, y lo elijo desde una razón muy sencilla, en el hecho de la transitividad, del tránsito. Es decir, no es que el verbo sea transitivo, sino que en ese tránsito, en ese caminar a veces, donde los olores te llegan y la memoria se acentúa fuertemente, siempre hay un verbo. Un verbo que te denota cómo te sientes, pero que te denota cómo te sientes aceptándote tú, porque a veces los olores que te traen elementos de la niñez o que te traen momentos de situaciones difíciles o alegres, siempre tiene un verbo, a veces más que un adjetivo. Perfecto. Descubro en esta parte del poemario, por lo menos yo, descubro cierto desasosiego, como una decepción de la realidad que te rodea o que nos rodea. Hasta muchos de los términos, de los vocablos que empleas parecen confirmarlo. ¿Es una percepción mía o es este perfume del que nos hablas más bien pútrido y que aromático? Sí, estamos en un capítulo del desasosiego.
si pudiéramos llamarse, ¿no? Y de hecho hay un poema que tiene un primer verso que dice así: la calle tiene el nombre de mis prisas. Y a veces las prisas son generadoras de desasosiegos. Es cierto que estamos aquí en un capítulo muy importante para mí, donde estoy fundiendo sin dualidad de ningún tipo, ¿no? A veces las paradojas propias en las que uno vive, en el sí y en el no, al mismo tiempo, ¿no? En el quiero, pero mejor dejarlo, ¿no? Y así. Es decir, es un capítulo lleno de paradojas, de las paradojas con las que nos encontramos todos los días, en las que tenemos que tomar decisiones ni siquiera relevantes, pero decisiones mínimas. Lo cotidiano no son elementos relevantes, no influyen en nadie, a lo mejor influyen en tu familia o en los próximos, no en los más cercanos, ¿no? Pero es un capítulo así, donde no es un desasosiego de desánimo, sino es el desasosiego o la incertidumbre de no saber qué hacer, ¿no? Ahí está, este es el capítulo. Sin embargo, y los olores son precisamente son los que te empujan muchas veces, porque te rememoran los momentos mejores y te dicen, adelante. Claro, esa ambivalencia es la que te quería preguntar. Sin embargo, utilizas el término perfume, sí. Y de pronto te encuentras ese olor tan maravilloso que puede ser de la tierra mojada recién descubierta, el amanecer, sí. El paseo por el río al principio cuando no hay apenas gente, sí. O cuando no hay nada, y sin embargo a la vez te están viniendo otros olores, otros perfumes. Sí, o el de parques y jardines que ha pasado pues eso, y otros internos, sí. Que siempre lo traduce a olores o situaciones internas Generalmente yo tengo el vicio de pasarlo todo a lo interno, y eso me genera a veces como una especie de depresión, no de desasosiego, de depresión, porque me provoca pensar, y no precisamente el pensamiento es lo que me motiva, sino es el impulso lo que muchas veces me dice, cuidado, no pienses tanto y toma la decisión. Estamos en este pasaje, ¿no?, de lo transitivo. Perfecto, ¿no? Muy bien. ¿Quién tenía que leer aquí? Adrián, ¿no? Donde mis pasos nace un aroma a falso invierno, mezcla húmeda con burlas de abril. Los colores del parque se desvanecen y dolorido el perfume de la tierra me abraza en el abismo, donde guardo el sabor de tus labios. No sé cómo llegué hasta aquí, descubriendo el lugar secreto que pronuncia tu nombre. Posiblemente este poema aclare un poquito, es decir, a veces ¿quién es el nominado o el innominado, el que no aparece? A veces puede ser la propia inspiración, el sentimiento que te indica dónde tienes que poner o quitar una coma para que el verso comunique, ¿no? Y hay un poema precedente a este que dice: errante en este laberinto, la oscuridad me envuelve con fragmentos nocturnos. Es decir, uno vaga, a veces no anda. Yo doy muchos paseos, entre otras cosas porque me viene muy bien para rebajar el azúcar y para quitar kilos, que todavía me cuesta, ¿no? No se nota. Pero sí, pero es así. El territorio de los gestos. Por todos los lugares transitan nuestros gestos. Se encarna en los edificios configurando nuestro hábitat, reconstruyendo los sitios, los alejan, los acercan. Nuestros ademanes humanizan o destruyen los parajes, los marcan de una forma indeleble, provocando una imagen, a veces una ilusión, que se transmite como una herencia. Las acciones son la memoria de los espacios, el nombre de nuestros gestos. El territorio de los gestos. Si antes hablaba de desasosiego, que tú me has especificado que más que desasosiego es presión, no depresión, sino depresión, vale, tipo olla express, ¿no? Bien, ahora en esta parte del poemario, pues no sé, descubro dos aspectos que me resultan llamativos. Por un lado,
un tono claro de denuncia o de reproche, en algunos momentos hasta de reproche. Tenemos especulación del terreno, construcciones mastodónticas, rascacielos, la cola del paro. ¿Son esto parte de los gestos de los que hablas? ¿O se trata más bien del gesto, vuelvo otra vez, del gesto interior, la búsqueda interna como propósito, el gesto al que te refieres? ¿O son las dos cosas? Podría decir que son las dos cosas, pero hay una que destaca sobre la otra. Lo externo destaca sobre lo interno. El capítulo más social. Es decir, en ninguno de mis poemarios puede faltar esa especie como de sentimiento de lo social que me preocupa. Y digo sinceramente, esto no obedece a ninguna acción política ni nada. No, es la sensación de estar a disgusto con injusticia, de estar a disgusto con situaciones flagrantes que atacan a los más débiles. Es decir, en ese estar a disgusto es donde se configura el capítulo. Es decir, en este momento estamos aquí todos maravillosamente bien, perfectos, mientras que a muchos kilómetros de aquí, en Ucrania, hay gente que está sufriendo. Y yo me lo he planteado varias veces. Es decir, estamos en una especie como de mundo de la laraca, cuando hay otros que no necesitan más que guardarse en el soterráneo, en el subterráneo, para que la bomba no lo alcance. Y ya vaya desde aquí mi recuerdo a todas las personas que están sufriendo en este momento. No hay celebración que de alguna manera, al celebrarla, no nos tengamos que acordar y abrazar a la gente que sufre. Y este capítulo en concreto es muy social, es de denuncia, unas veces porque he tenido que vivir en la propia carne, situación de desempleo, por ejemplo, otras porque he tenido que discutir, ¿no?, situaciones de injusticias hacia otros, ¿no? Yo me he pasado mucho tiempo a pocos metros de aquí, durante 14 años, pues no sé, con gente que estaba en la prostitución o estaba en la droga. Y son la gente que más me ha enseñado. Por lo tanto, eso me ha marcado toda mi vida. Y en mis libros no puede faltar ese punto de lo social. Y en concreto, donde los espacios a veces determinan a la persona o la persona está determinando los espacios, no podía faltar eso. También, por otro lado, nos encontramos aquí con gestos, y claro, hablamos del territorio de los gestos, que parecen insignificantes, que parece que no tienen importancia, sí, pero que entrañan, sin embargo, una decisión trascendental. Hablamos de la búsqueda de la palabra como gesto de salvación, del poema o de la poesía como bálsamo, y también de la renuncia, es muy importante eso, también de la renuncia, de saber cortar, podar, eliminar lo inservible, lo superfluo, lo innecesario, ¿no? ¿Qué hay de ello en estos poemas y qué piensas al respecto? Sabes que hemos hablado de este tema muchas veces. Quizás le aclare un poco a la gente cuando se encuentre en este capítulo con ello. A mí me sirve para hacer metapoesía, se llama decir, hablar de la poesía haciendo un poema. Y justo en este momento en que tenía que hablar de gestos, el gesto de un escritor es precisamente cortar para comunicar mejor. Te salen por impulso los versos, pero no todos los versos valen. Y después de un largo tiempo de silencio, donde los versos han estado guardados en el cajón, cuando los relees, dice, no sirve ninguno, o solamente de los 20, uno. Es la palabra que puede comunicar. Y me venía muy bien en este capítulo meter esas podas, porque no deja de ser, para la persona que vive en ese mundo de lo social, hacer podas internas para comunicarse, para empatizar mejor con los demás. Es decir, me sirve la metapoesía hacer un poema hablando de cómo hacer un poema, para decir que a veces la vida, y lo decía antes Ricardo, ojalá y mucha gente se pusiera
a trabajar un poema, porque ya en el hecho mismo de recortar tiene que decir, yo tengo que recortar muchas veces, tengo que ceder muchas veces, no todo vale, no todo sirve, no todo está en la línea de lo perfecto, de lo justo, o en estando en lo de lo justo, a lo mejor no es la de lo conveniente, ¿no? Y aquí hay mucho de eso. Es decir, me sirve como metáfora para darme a mí una lección. El poema me está dando una lección, es decir, espérate. ¿Y te resulta doloroso ese gesto? Mucho. Es lo más doloroso que hay. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, te dice, esto no vale, empiézalo de nuevo. En ese empezar de nuevo ya empiezas a crecer. Y aquí hay mucho de haber empezado de nuevo las cosas. Por ejemplo, ya no haciendo un poema, estando en la oficina estando desempleado, ahí hubo, yo me acuerdo, aquí en la avenida Juan Carlos I, yo he sufrido estar detrás de dos mujeres de raza gitana a las que yo le había ayudado. Hacía no muchos años, ahí arriba en la Plaza Alta. Y yo, con mi currículum así de gordo, y hubo por ahí un alcalde que me dijo, no te sirve nada, lo único que te salva es este cursillo que has hecho en Radio Nacional para que me dirijas la radio. ¿Tienes buena voz? Pues vale. Y me dio empleo, ¿sabes? Entonces, cuando tú vives esas cosas en las que tienes que recortar, en las que tienes que dejarte incluso que el gesto de otro también te calme y te tranquilice, ¿no? En esas humillaciones es donde uno aprende. Porque en un principio son muy humillantes, ¿no? Al menos para mí lo fueron, no puedo decir lo contrario. Y claro, es que el poeta no es un extraterrestre, es un hombre que vive todos los días, o un escritor no es una persona que viene de otro mundo, es el que vive en el mundo de lo cotidiano. Y no voy a esconder pues, las fragilidades, los gestos que me han ayudado siempre. Ya de por sí, el que salga este libro ya es un gesto social, porque se extiende a los demás. Y digo, mira, comparto con vosotros esto, ¿no? Sabes que el gesto de cualquiera de los que están aquí presentes al leer el libro puede ser distinto al tuyo. Sí, eso cada uno hace del libro ya suyo. Y cuando lo tenga, rehace el libro. Eso lo tengo clarísimo. Y para mí no es doloroso, todo lo contrario, es una alegría que se rehaga el libro. Como de poesía se trata, Faustino, yo quería tomarme una pequeña licencia y es deciros a todos que en este libro que hoy se presenta, en el ángulo incierto del espacio, Faustino se convierte en un versador de sentimientos que siempre sabe colocarse en el ángulo exacto. Pues exacto es siempre el ángulo de visión, poética en este caso, cuando se mira desde el corazón de los sentidos y de las sensaciones, de las emociones, como hace nuestro querido amigo poeta. Ahora sí que paso a recitar el poema. La cola del paro. La cola del paro, un lugar de derrotas, sabe a buenos días y a puertas que se cierran. En la fila de los desoficiados sientes un cierto dolor sin prisas, el embargo del corazón, un futuro incierto. La cola del paro es el grito sordo de algunos, la expresión del venga en otro momento, lo absurdo del despido. En la fila de los sin trabajo vives un lenguaje con números, miradas a punto de dormir, la nostalgia de otro tiempo mejor. La cola del paro huele a papeles hacinados, risas al margen con gesto de acoso. En la fila del desempleo encuentras sillas ocupadas, secretarias sin nombre, un mundo por definir, el cosmos del llanto. En la huella del silencio. Los lugares íntimos están hechos de silencio, de amada soledad. Estos espacios toman forma en la tarde, se agrandan por la noche, cuando golpean la ausencia y la búsqueda se transforma en espera.
En estos espacios internos siempre hay sueños donde alcanzar lo deseado. Cuarta parte. Y final, para no cansaros mucho. Sí, en la huella del silencio. En los poemas de esta última parte, y hemos hablado desde el principio, y podíamos hablar mucho del silencio de tu obra, no de esta, sino de mucha de tu obra, de los que conocemos tu obra. En esta parte, como decía, el silencio aparece multiforme, abrumador por momentos, salvíficos en otro, pero siempre, siempre necesario. ¿Cómo lo ves tú y qué significa el silencio o los silencios, no solo en este poemario, que también quiero que nos lo expliques, pero sí en este y en tu poética? ¿Verdad? El silencio, yo no voy a definirlo porque hay muchos. Definir una cosa es quitarle el alma a esa realidad que define. Lo conceptúas tanto que al final pierde esencia. Si tuviera que describir un silencio, o si tuviera que hablar del silencio, me tendría que callar, o tendría que hablar de todas las veces que me he tenido que callar, de todas las veces que he tenido que cerrar los ojos e interiorizar algo con lo que no estaba de acuerdo, de todas las veces que he tenido que decir la mejor palabra es la que se queda por decir. Es decir, es un gesto, pero el silencio interno es el que estoy continuamente intentando alcanzar, porque no siempre lo consigo. El silencio interno. ¿Y cómo se transmite o se transcribe eso en tu poética? En mi poética se describe como una especie de rincón del alma. El alma es esa realidad interna que uno tiene, ese rincón del alma desde donde uno se contempla a sí mismo, desde donde uno a veces le da miedo contemplarse a sí mismo. Eso que te provoca cierto mutismo, cierto decir, madre mía, mejor es que comience de nuevo, ¿no? Un silencio es, en ese sentido, entrar dentro y dejar. Y no hay tiempo. Los silencios son esos momentos, yo no llamaría ni siquiera de descanso, es como el revés de tu propia persona. Es como el punto oscuro que no te gusta mirar. El silencio es eso, el otro lado. ¿Y qué simbiosis tiene eso con el espacio y con el ángulo incierto del espacio? Sí, porque justamente en ese transitar a veces por la calle, en ese mirar la realidad muchas veces que te encuentras fuera, no dejas de plantearte o de guardar silencio para poder mínimamente comprender o dejar de comprender, o para asumir la paradoja en la que tú estás viviendo, en ese sí y en ese no, en la que tú estás viviendo. Es decir, los silencios, vuelvo a repetir, es un poco como no el cerrar la puerta, porque aquí uno cuando escribe nunca cierra la puerta, la tiene entreabierta, por si tiene que salir a escape, ¿no? Y a mí a veces me entran ganas más de salir a escape que de quedarme quieto. Y en este caso concreto, al final de todo, ¿no? Hay un poema muy concreto que lo puede definir. Dice así: desde este rincón del alma busco el sigilo de las cosas, la forma de desnudar la vehemencia del lenguaje. Hablamos demasiado y a veces es mejor callarse. Así que desde este nudo escondido donde el misterio vive y me desata, desde aquí te contemplo, herido de libertad y de amor. Eso es una herida que la libertad a veces te provoca, es una herida que a veces el amor te provoca, el amor cotidiano, ¿no? Y el silencio y los silencios, y no quiero extenderme, y los espacios, el espacio,
¿se traducen también gráficamente en la obra? ¿Utilizas ese recurso Sí. para que la gente cuando lo vea en Sí. tu poemario, Sí. los versos, las estructuras del hay que... Eso es muy importante. Eso es muy importante. Alguien me decía, no escribo para que la gente lea rápido, sino para que la gente se vaya parando. Entonces, las estructuras de mis poemas son guardando muchos espacios, y los espacios son silencio. Y a veces hay un verso que se parte, y es guardar silencio, es pararte en esa palabra, porque eso es lo que quiero decir. Una línea que no está escrita es una línea en la que uno tiene que reescribirla, guardando silencio. Es decir, precisamente esas estrofas, esos pasos de estrofas, esos pasos de versos, están ahí. Yo me acuerdo haberle reñido a alguien porque me mandó un poema que yo le había enviado para que me lo publicara, y me mandó un poema todo aplastado, y yo le dije, no, mira, mejor que no me lo publique, o me guardas los silencios que yo te he marcado, porque son como el paso de la batuta, partitura, ¿no? Aquí el músico lo entiende. El silencio es tan importante a veces como el sonido, ¿no? O me guardas los silencios versales o no me lo publique. Y por último, Tino, ¿qué influencia tiene en tu poesía tu formación humanística y, claro, tu profesión como profesor de filosofía y la filosofía como medio de vida? Mucho. Primero porque yo cuando doy clase o he dado clase de filosofía, a mí la filosofía no es una especie como de muerto que tú descubres y ¡prum! Y ya está, ¿no? Sino que es el elemento crítico que a veces necesitamos para poder llamarle a las cosas por su nombre, o para saber que le estamos llamando a las cosas con otro nombre distinto, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, claro que sí, mi formación humanística y filosófica y antropológica y teológica tiene muchísimo que ver. Es como un exos, un pozo ahí dentro que me sale. Entonces yo no lo puedo remediar. Yo no puedo remediar todos los ratos que me he pasado pues escuchando a personas que han escrito cosas bellísimas, ¿no? Todo lo que he aprendido está ahí. Entonces surge espontáneamente, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si para terminar pues finalizamos con la lectura de José Manuel y con el colofón de nuestro querido Pedro Monti? ¿Te parece bien? Sí, me parece genial, ¿no? Pues estupendamente. A contracorriente, en medio de la asfixia y la costumbre, voy tejiendo las palabras que se rompen hasta dejar que mi verso diga lo que el sentimiento desea y la razón no sabe. A contracorriente el poema, mínimas expresiones, amantes olvidadas, que la memoria me regala de forma inoportuna. En este hogar donde tú y yo, sin fin, sobrevivimos.
agradeceros que estéis aquí y que hayáis compartido con nosotros las emociones de un verso, las emociones que se han transmitido de manera casi que mágica. Quiero agradecer, y ahora ya sí empiezo por el principio, a Ricardo nuevamente, a la Diputación Provincial, a la imprenta por hacer realidad este libro. A Pedro Monti porque ha envuelto de magia con su música, siempre lo hace, ¿no? Además de que Pedro Monti es, yo digo, esa bondad con patas que nos inunda a todos, ¿no? Gracias infinitas también a Antonio Castro, que no me quiso decir en ningún momento qué preguntas me iba a hacer y que me cogía en el decir, bueno, es que esto es lo que he hecho, no te voy a contestar más que desde lo que he hecho. Y gracias por ser bueno conmigo, ¿no? Y no hacerme preguntas complicadas ni engorrosas. Gracias muchas a Mariló, ¿no? Sí, a ti también, hijo, a ti también. A Mariló porque ha sido la amabilidad personificada, le ha faltado poco para decirnos la responsable de este espacio. Gracias a Roberto, que tan magníficamente ha ido dándole a la tecla y ha ido pasando todas las diapositivas. A Alejandro Huiro, que ha estado ahí pendiente de grabar todos estos momentos tan interesantes. A Elena, a Mila, por hacer esas introducciones maravillosas, ¿no? En cada uno de los capítulos, porque lo que hemos hecho ha sido leer el libro con vosotros, un poquito del libro, ¿no? A Adrián, a Sito, a Manu, a Manuel, y después veo a caras de compañeras y de compañeros que están aquí, que forman la tertulia y que siempre nos llenan y nos ayudan a seguir podando versos para después comunicarlos mejor. Muchísimas gracias a todos. El libro se regala, por lo tanto, ir pasando en fila como el que pasa dando la cabeza en un velatorio, y yo os voy firmando y dedicándolo a cada uno, ¿vale?